En este espacio compartimos hace un par de semanas la situación electoral en el Ecuador. Hay elecciones presidenciales, digo, no únicamente presidenciales, pero es lo que más ha generado el foco, en donde el correísmo, recordemos que Rafael Correa es de los mejores presidentes latinoamericanos en los últimos 20 años, redujo la pobreza, casi erradicó el analfabetismo, creó mecanismos o promovió mecanismos de integración regional, o sea, hizo muchas cosas positivas para el pueblo ecuatoriano. Su sucesor, que se montó en el correísmo, o sea, fue el vicepresidente de Rafael Correa, Lenín Moreno, quien hoy es presidente, llegado al poder, se alejó completamente del correísmo. Destruyó materialmente el legado que había dejado Rafael Correa. Hay más pobreza en el Ecuador, hay más desigualdad, hay endeudamiento a nivel internacional. Digo, abandonó completamente la solidaridad regional e internacional al entregar a Reino Unido, por ejemplo, a Assange, o sea, el principal preso político en el mundo, que está enfrentando un tema importante de libertad de expresión y que puede ser sentenciado a cadena perpetua o a muerte solamente por publicar información vital. O sea, lo entregó como tal a los poderes imperiales, ¿no? Que son en el Reino Unido y los Estados Unidos. Digo, y eso es antes de la pandemia, ¿no? O sea, durante la pandemia, o sea, Lenín Moreno ha sido, en el mejor de los casos, profundamente incompetente. En el peor de los casos, ha sido negligente y hasta criminal en las omisiones que ha hecho para el pueblo ecuatoriano. Recordemos las imágenes trágicas que vimos en Guayaquil el año pasado, más o menos por estas fechas, un poco más tarde, ¿no? Por ahí de marzo, abril del año pasado. Ecuador es solamente después de Perú quien peor ha manejado la pandemia. O sea, digo, y Perú tiene también sus cuestiones políticas y que también hemos visto en este programa, ¿no? Pero bueno, con esto en mente, con este contexto, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para ver quién sería sucesor de Lenín Moreno, o sea, quien ni siquiera se atrevió a intentar reelegirse, ¿no? Sabía que cualquier cosa que intentara iba a ser completamente contraproducente. Bueno, resultó ganador el puntero Andrés Arauz, candidato del correísmo. Trabajó en el gobierno de Correa, es un candidato que plantea alejarse de este monetarismo internacional, de la derecha a la que Lenín Moreno abrazó, ¿no? Y el pantano de corrupción y de negligencia que ha sido Lenín Moreno. Este es el candidato, digamos, de la gente, ¿no? Este es el candidato popular, es el candidato que promete regresar a la tradición de Rafael Correa. Ganó con un 32.7% de los votos. Tío, todo esto está, ¿no? Los puntos y los decimales están en cuestión y ahorita lo vamos a ver por qué. Sin embargo, no le alcanza ese 32.7% por la legislación en el Ecuador para ganar la presidencia en la primera ronda. Aquí hablamos del conservador Guillermo Lasso, quien era por lo menos en todas las encuestas, su contrincante más cercano. Digo, y hablamos solamente de esos dos porque, o sea, las encuestas no hablaban de que hubiera algún tercer candidato que figurara realmente en esta situación. Sin embargo, el candidato de raíces indígenas, Yacu Pérez, empató, o sea, materialmente con Lazo. O sea, ya se sabe que va a haber segunda ronda, se sabe que el puntero es Andrés Arauz, pero no se sabe contra quién va todavía. O sea, a más de una semana de la elección, como semana y media, ya casi 2 semanas, todavía no se sabe contra quién va en segunda vuelta. No, Lazo obtuvo 17.74% y Yacu Pérez el 19.38%. El viernes pasado, ambos candidatos lograron un acuerdo para que se realice un recuento parcial de los votos que prevía una revisión del 100% de las actas en la provincia de Guayas, que es la más grande del país, y el 50% de las actas en otros 16 de las 24 provincias del país. O sea, los dos estuvieron de acuerdo, dijeron, bueno, hay que hacer reconteo de votos, ¿no? Por ley, los dos tienen derecho a solicitarlo porque la evidencia es mínima. Entonces, ¿en qué recintos, ¿no? En qué distritos vamos a hacer el recuento? Se pusieron de acuerdo y listo.
Sin embargo, el domingo, o sea, ya se empezaron a quejar, ¿no? Ya hay problemas. Y parece que no hay acuerdo en ¿no? En esta situación, porque parece que el recuento le va a dar, digo, esto, ¿no? A voces y reporteros y gente que está en tierra, parece que se lo van a dar a Yacu Pérez. Ahora, ¿quién es Yacu Pérez? No, es una persona que, sí, o sea, de origen y rasgos indígenas, que se está queriendo flanquear al puntero, ¿no? Andrés Arauz, desde la izquierda. Lo cual bueno, desde la izquierda por lo menos en el discurso, ¿no? Pero ahora vamos a ver que es más bien una falsa izquierda, es un falso, incluso un falso indigenismo, lo que está representando el Yacu Pérez. Y no es que él particularmente no pertenezca a la región, es que varios de sus comentarios y acciones, ¿no? Históricamente han sido antipopulares. Yacu Pérez es, surge a la relevancia en la vida política del Ecuador cuando Rafael Correa, que ya hablamos de varias de las virtudes de este gobierno, pero algunas de sus omisiones fue estar no tan cercano como pudo haber sido, como sería deseable, en un país con una proporción importante de población indígena, no estuvo tan cerca de estas comunidades, como sí lo está, ¿no? Por ejemplo, Evo Morales, ¿no? El movimiento de Evo Morales, como sí lo está en mayor medida, en menor medida que Evo Morales, pero en mayor medida que Rafael Correa, por ejemplo, el presidente López Obrador, ¿no? Esta cercanía, este entendimiento con grupos indígenas fue, digamos, aunque hizo programas que materialmente los beneficiaron, no necesariamente eran parte o estaban sentados en la mesa de conversación, ¿no? Hubo poca o nula representatividad en su gobierno de grupos indígenas. Entonces, aquí se enojaron, ¿no? Porque no había representación aquí afuera de estos grupos. Entonces, bueno, esa es una omisión del gobierno de Rafael Correa. No es perfecto, ningún gobierno lo es. O sea, dejémonos de este maniqueísmo, ¿no? Todo es bueno, todo es malo. O sea, eso no difícilmente refleja eso, la realidad de un movimiento político o de cualquier gobierno en el mundo. Pero esta fue una omisión que tuvo Rafael Correa. Ahora, Andrés Arauz ha hecho un esfuerzo importante y relevante por elevar las voces de este tipo de comunidades, ¿no? En su movimiento tiene una fuerte representación indígena, pero Yacu Pérez está, digamos, colgándose de esta percepción de que Correa no era tan cercano a los pueblos indígenas para decir Arauz tampoco lo es, ¿no? Y es más, o sea, yo soy el verdadero candidato de la izquierda, es lo que dice, por ejemplo, el discurso hoy de Yacu Pérez. Sin embargo, que para empezar no se llama Yacu, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, José Luis o Juan Manuel, o sea, un nombre castellanizado, ¿no? Un nombre español, pues. En su trayectoria, o durante su trayectoria, se ha pronunciado abiertamente y firmemente en contra de movimientos de izquierda en toda América Latina. Se pronunció en contra del gobierno de Lula da Silva, en contra de los Kirchner, en contra de Dilma Rousseff, en contra de Chávez y Maduro. O sea, cuidado con Yacu Pérez, porque parece ser, ¿no? Y por eso puse este título de alertas, parece ser otro caballo de Troya. Así como Lenín Moreno fue parte del gabinete y fue cercano al movimiento de Rafael Correa y cercano al gobierno de Rafael Correa, de nuevo fue vicepresidente, y una vez llegado al poder, colgándose de este movimiento, ¿no? De izquierda popular, ¿no? Extremadamente cercano a las necesidades materiales de la gente, se cuelga en esta ola y ya estando en el poder, hace exactamente lo contrario a lo que hizo Rafael Correa. Así es Yacu Pérez. ¿No? Yacu Pérez se está colgando de los movimientos de izquierda, tiene un discurso que parece hoy no cercano a las necesidades de las personas y cercano a los reclamos sociales, pero que en la realidad, o por lo menos en el historial de Yacu Pérez, no podemos ver, o sea, no hay congruencia, pues, no hay lógica entre lo que decía, no, antes y lo que dice ahora. Entonces, eso es una alerta roja. Otra alerta roja, cuando
¿no? Cuando gana Arauz, o sea, esto no hace ningún sentido que el Consejo Nacional Electoral, que parece bastante cercano al gobierno del Lenín Moreno, está cuidado con esta situación, se reúne a puerta cerrada con los dos perdedores, o sea, con los dos candidatos perdedores, sin el puntero. O sea, digo, la cuestión fue esta, ¿no? Dicen, no, pues vamos a negociar el recuento y vamos a ver qué tal. Pues sí, cabrón, pero ¿no debería estar por ahí algún representante del puntero, del ganador? O sea, ¿en qué lugar del mundo? O sea, imagínate, en México, en México no tenemos segunda ronda, ojalá la tuviéramos, o voto proporcional o voto escalonado, pero tampoco lo tenemos. Imagínate una elección que se va a segunda ronda y después de la primera ronda te reúnes con el perdedor, o sea, con los dos perdedores, segundo y tercero, pero no te reúnes con el primero. O sea, le cierras la puerta en la cara. O sea, cuidado. Digo, a mí me parece, digo, honestamente una sorpresa lo de Yacu Pérez, porque lo comentamos acá en la previa. O sea, en un mano a mano de Lasso, Guillermo Lasso, el conservador, y Andrés Arauz, o sea, Andrés Arauz barrería, o sea, iría, o sea, completamente, o sea, solo, pues, o sea, no habría oposición, pues. O sea, no hay suficiente movimiento conservador, propiamente conservador y anti-Correa, como para ganarle a un correísta en Ecuador. Sin embargo, no con Yacu Pérez, que con un discurso mucho más cercano al correísmo, de nuevo, a la falsa izquierda, él sí que podría quitarle votos, ¿no? Y con esta concepción de que no, Correa fue alejado de movimientos indígenas y él es propiamente una persona con rasgos indígenas, pues claramente voy a ser cercano, ¿no? También, o sea, voy a ser más cercano que el otro, o sea, voy a ser más de izquierda que el otro. O sea, cuando en la realidad material sabemos que no. Digo, a mí me pareció un movimiento maquiavélico destacable de los poderes fácticos en el Ecuador y en Estados Unidos también, o sea, en la OEA. Recordemos que antes de las elecciones, una semana antes de las elecciones, el propio Lenín Moreno fue a Washington a reunirse con la OEA, ¿no? Con Almagro, que fue instrumental en el golpe de Estado a Bolivia, en quitarle la voluntad popular al pueblo boliviano de seguir con el proyecto de Evo Morales. O sea, cuidado, mucho cuidado, porque hay varios foquitos rojos, o varias alertas en las elecciones del Ecuador. Ahora, ¿por qué esto es trascendente? No porque estoy hablando del Ecuador, ¿qué chingados tiene que ver el Ecuador? O sea, necesitamos solidaridad regional. O sea, no se puede hacer frente a los enormes problemas que tenemos en el mundo y sobre todo en la región, problemas de endeudamiento, de corrupción, de captura regulatoria, de oligarquías, de privilegios, o sea, de intervención extranjera en asuntos nacionales, por parte principalmente de los Estados Unidos. O sea, todos tenemos esos mismos problemas. Se puede optar porque cada gobierno los enfrente como pueda, no los enfrente pues ahí por ahí regulando, tapando o hablando como pueda, o mucho más efectivo, hacer un bloque común, ver los problemas que tenemos, que son de nuevo muy similares, y podemos aprender de las experiencias internacionales para no caer en los mismos vicios, en los mismos errores y no caer en las mismas trampas que nos ponen en procesos electorales y de otro tipo. Pues muchas gracias por ver. Hasta acá dejo este comentario. Pueden por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Vamos a estar muy, muy atentos a lo que pase en el sur del continente porque tenemos muchas coincidencias y tenemos problemas similares y sus soluciones que podemos aprender y podemos implementar de manera conjunta. Muchas gracias.